Si quieres conocer temas acerca de proyectos de alumnos en TIC, lo último en tecnología, redes y telecomunicaciones, multimedia y comercio electrónico y sistemas informáticos, este programa es para ti. Te invitamos a escucharnos en el 102.5 FM en Tultics, vanguardia e innovación. Un enlace con la tecnología. Con Ana Guerrero y María Reina Guillermo. Comenzamos. Tultics, vanguardia e innovación. Un enlace con la tecnología. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tultics, vanguardia e innovación, un enlace con la tecnología. Es un gusto saludarle, una servidora Ana Guerrero, y me acompaña, como es costumbre, mi compañera María Reina Guillermo. Hola, Ana. Hola, bienvenidos todos. Les recordamos que estamos transmitiendo desde el edificio número 8 de la Universidad Tecnológica de Tabasco por el 102.5 FM Sintonía UTAP. La semana pasada estuvimos platicando acerca de la clonación de tarjetas y por ahí comentamos algunos tips de seguridad para protegerse precisamente en este tipo de detalles. El día de hoy vamos a abordar un tema que corresponde al área, pues precisamente de tecnologías de la información. Vamos a hablar acerca de lo que es Internet de las Cosas y Arduino, para lo cual hemos invitado a un compañero quien nos impartió un curso acerca de esto y precisamente damos la bienvenida al maestro Rafael Gonzalo Álvarez Campos. Bienvenido, Rafa. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por aceptarla. Bien, vamos a comenzar. Antes que nada, pues quisieras que nos dijeras acerca y nos platicaras un poquito acerca de la formación tanto académica como el área de especialidad en la cual te has enfocado. Bueno, mi formación académica es de licenciatura en informática administrativa y cuento con una maestría en gestión de tecnologías de información. Y el área de especialidad, desde hace algunos años, pues hemos estado trabajando básicamente en el área de redes, de conectividad, y bueno, de esta manera hemos estado contribuyendo aquí en la universidad. Específicamente, ¿qué materias impartes dentro de la División de Tecnologías de la Información? Bueno, hemos impartido materias como seguridad de la información, redes empresariales, redes convergentes en el último periodo, y anteriormente comunicación de datos, y básicamente todo lo que tenga que ver con conectividad o fundamentos de redes. Mayormente lo que es la parte de ingeniería, porque estas materias tal vez no las hemos mencionado mucho, porque son de nivel de ingeniería de TI, y las últimas que mencionaste, esas sí ya son de TCU. De TCU. ¿No? Muy bien. Bien, ahora vamos a entrar en materia del tema que nos corresponde tocar el día de hoy. Específicamente queremos preguntarle al maestro Rafael, ¿qué es IoT, Internet de las Cosas o Internet de Todo? Bueno, Internet de las Cosas, bueno, como bien comentabas, es por sus siglas en inglés, Internet of Things, ¿no? Para los que pronuncian bien en inglés, Internet de las Cosas, y tiene su origen básicamente en la capacidad de poder conectar cualquier objeto al Internet. Okay. ¿De dónde viene este Internet de las Cosas? ¿Cuál es su origen? Bueno, su origen tiene, hay alguien por ahí que se llama Kevin Ashton, que es un ingeniero que estaba en ese entonces trabajando en el MIT en el desarrollo de una tecnología de identificación por radiofrecuencia, y en ese entonces pues él acuñó una frase muy importante que me va a permitir darla textualmente, que decía: si todos los objetos de la vida cotidiana estuvieran equipados con identificadores y conectividad inalámbrica, estos podrían comunicarse entre sí y ser gestionados por las computadoras. Esta frase más o menos la acuñó él alrededor del año 2000 o en la década del 2000, y bueno, a él se le considera como el padre del Internet de las Cosas. Desde entonces se ha venido acuñando y se ha venido desarrollando esta terminología, y pues es lo que hasta hoy, bueno, en unos años atrás es que hemos empezado a trabajar en ella, ¿no? Pues qué visionario, ¿no? Desde cuando él dijo o predijo que se podían conectar todos los objetos en una sola red para poderse conectar y comunicarse, y hasta, bueno, unos años atrás se ha podido. Sí, pensaríamos que esto es algo totalmente nuevo, pero bueno, como bien nos comentaba Rafa en el curso que nos dio la semana pasada, pues esto ya tiene inicios desde pues ya mucho tiempo, ¿no? Y sí, ciertamente, qué visionaria esta persona, ¿no? Que hoy día todavía lo estamos viendo y que es un boom y está a la vanguardia, ¿no? Y basándonos precisamente en lo que nos acabas de comentar, ¿cuál sería el alcance del Internet de las Cosas? Bueno, el alcance va desde diversos factores, ¿no? Hoy en día traemos nosotros muchos portables, los wearables en inglés, perdón por la pronunciación. Pero, sí, está bien.
podemos llevar muchos objetos, desde, por ejemplo, desde los zapatos, en las mismas chamarras, calefactores, o yéndonos un poquito más especializados a tener vehículos conectados, las casas, lo que conocemos como domótica, el tener el conocimiento de las casas conectadas, o terminologías ahora como ciudades inteligentes o ciudades conectadas, pero que también abarca conceptos como la conectividad en la parte industrial, en el transporte, en petróleo, en gas, o incluso hasta en salud, ¿no? Entonces, hemos hablado del e-health, por ejemplo. Entonces, que podemos conectarnos un dispositivo y ese dispositivo puede darnos un análisis de nuestra situación de salud. Entonces, hasta el momento es inalcanzable. Y también la parte clave aquí, y es por eso que ha habido un boom, es que, bueno, se espera que en los próximos años se ha ido incrementando la conectividad de dispositivos, ¿no? Hablamos que en 2014 habrían alrededor de 12,000 dispositivos conectados, en 2017 se habla de 17,000 dispositivos y para el 2020 se espera que sean entre 20 a 50,000 dispositivos, 50 millones de dispositivos conectados. Entonces esto habla de que, bueno, hay un pronóstico que habla que el 2020, para ser exactos, podemos tener 33,000 millones de dispositivos conectados y eso involucra que como personas nosotros podemos tener por individuo 4.3 dispositivos. Entonces, se espera que de esos dispositivos que estén conectados, solamente la tercera parte de ellos sean lo que hoy tenemos, que son las tabletas, los celulares o incluso, los smartphones o las PCs, ¿no? Entonces, de toda esa totalidad de 33,000 millones, en el 2020 se espera que 17,600 millones de dispositivos sean única y exclusivamente de IoT. Y estamos hablando de los famosos sensores, ¿sí? Sensores que nos van a producir una acción. Entonces, ese es el alcance que hoy día podemos esperar de Internet de las Cosas. Sí, nos comentaba Rafa en el curso, recuerdo, que platicábamos acerca de esos dispositivos que veíamos en películas como Volver al Futuro, ¿no? Que veíamos la chamarra por ahí, patineta. La patineta, ajá, la chamarra que se secaba, ¿no? Prácticamente. Eso pudiera ser un ejemplo de este tipo de aplicación. Hoy en día, por ejemplo, nosotros traemos los famosos smartwatch que nos dice, que está contando nuestros pasos, pero el Internet de las Cosas va más allá, ¿no? Es decir, que nos puede retroalimentar de la información y hoy en día se habla de un concepto que es el Big Data, es decir, poder procesar toda esa información que esos dispositivos nos están generando. Y bueno, pues ahí es donde se hace la necesidad de ingenieros que tengan la capacidad para poder darle utilidad a toda esa información, porque estos dispositivos al estar conectados van a estar generando información, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de un sensor de temperatura que nos puede estar dando datos, o en nuestro caso, en nuestro estado, un sensor que nos mida los niveles de agua, ¿no? Digo, pasamos de las inundaciones, pasamos por algunas zonas donde están unas barras y que nos va indicando, ¿no?, el nivel de altura que puede alcanzar el agua. Pues podríamos poner barras con sensores y eso nos podría alertar también y promover una mejor campaña de protección civil para la gente, ¿no? Entonces, claro, conectados a estos dispositivos podemos tener esa información en poco tiempo. Ya los hay, ¿no? Los estados del clima o conectar un árbol, ¿no? La infinidad es conectar casi cualquier cosa. Sí, y veíamos, Ana, también ahí en el curso, le platico a Ana porque Ana no tuvo el privilegio de estar en el curso en el que yo estuve, ¿verdad? Por ahí veíamos aplicaciones como el hecho de, por ejemplo, de los ancianitos. Ya ves que ahorita ya hay muchas personas de edad avanzada a las cuales se les pudiera poner, no sé, se me ocurre, ¿no?, una pulsera o algo, porque ya ves que de repente se pierden o algo. Entonces pudiera haber aplicaciones que nos pudieran ayudar a detectar pues su salud cómo está, pero también dónde poder localizarlos por si de repente se nos llegan a extraviar o a perder, ¿no? Sí, y aquí entramos con todo lo que han platicado a una parte importante, ¿no? ¿Qué tanto impacta en nuestra vida el Internet de las Cosas o qué tanto va a impactar? Bueno, el impacto es bastante grande. Hoy en día el Internet de las Cosas se considera como la tercera ola de Internet, ¿sí? Y empiezan a nacer conceptos como el IoE, que es el Internet de todo. El IoE, pues básicamente es un concepto acuñado por la empresa Cisco, que habla básicamente de que podemos ahora, en el Internet de las Cosas, hablábamos de conexión de dispositivos, de objetos y demás, ¿no? En el Internet de todo,
Cisco Acuña, que ahora además de la conexión máquina a máquina, podemos tener conexión máquina a persona y persona a persona. Entonces eso nos va a dar poder reunir nosotros personas, procesos, datos y objetos para hacer conexiones de red que sean más relevantes y que nos permitan que sean más valiosas en cuanto al contenido que pudiera tener, ¿no? Y entonces así poder esa información que se está generando, convertirla en una acción. Por ejemplo, en el caso de ciudades inteligentes o de granjas inteligentes, lo que es Smart Farming o Smart City. En Smart City, por ejemplo, hay compañías hoy en día de telefonía celular que están realizando diversos objetos para conectar. Por ejemplo, un bote de basura que esté conectado al servicio de limpia y que cuando el bote de basura esté a cierto nivel de basura, bueno, automáticamente llegue una alerta al sistema de recolección y pase por ellos, ¿no? Desde ese momento. Entonces, la otra parte es que se ve que tiene gran impacto por la cantidad de dispositivos de Internet, que van a estar conectados a Internet, que pasaremos, por ejemplo, de 20,000 millones de dispositivos a 50,000 millones de dispositivos entre 2020 y 2022. Y el IoT se aplica básicamente con sensores de tamaño muy reducido, que pueden entrar incluso en nuestro dedo, ¿sí? Y sensores que tienen menor consumo de energía y bajo costo. Entonces eso es lo que va a impactar fuerte, ¿no? Y más o menos se habla en una estadística que en una casa hoy en día, si la quisiéramos tener con Internet de las Cosas, podríamos hablar de que solamente en una casa pudiera haber alrededor de 500 sensores en operación. Entonces ese es el impacto que pudiera tener. Y además que, bueno, que se espera que afecte a varias áreas como la automotriz, la de construcción, transporte, energías, ¿no? Y el boom más importante es que va a afectar también a la macroeconomía, ¿sí? Ese es uno de los tantos factores que se ha tenido. Y simple para tener una estadística es que, por ejemplo, dispositivos de IoT en el 2016 produjeron alrededor de 13,000 millones de dólares, que es un 20% más de lo que se generó en el 2014, cuando ya se empezaba a hablar de esta tecnología, ¿no? Entonces, es grande el boom que se espera, ¿no? Ok. Antes de irnos al corte, la última pregunta. ¿Cuáles serían los retos del Internet? Bueno, los retos son 4. Básicamente es privacidad, seguridad, la parte social y el costo. Serían los 4 retos que tenemos que enfrentar. Hay una serie de parámetros, como por ejemplo en cuanto a privacidad, bueno, proteger toda esa información que se va en general de los dispositivos y cómo podemos compartirlo en medios, ¿no? Entonces, pues, son las 4 principales, ¿no? Muy bien, pues qué interesante todo esto que nos han comentado. Estamos platicando del tema de Internet de las Cosas, o conocido también como Internet de Todo o IoT. Regresamos después de una pausa promocional para continuar platicando con el maestro Rafael Álvarez Campos. Ingeniería en Química de Procesos Industriales. La ingeniería en química de procesos industriales está dividida en 3 áreas: fluidos de perforación, prevención de corrosión, química industrial. En el área de fluidos de perforación aprenderás a preparar fluidos, así como determinar sus propiedades físicas y químicas para optimizar la operación de la perforación, además de identificar equipos y herramientas que se utilizan en la perforación de pozos petroleros. En el área de prevención de corrosión y química industrial, aprenderás los principios básicos de química para prevenir la corrosión de materiales metálicos aplicables en las diferentes industrias. Además de métodos de transformación de materia prima, manejo de equipos para medición y monitoreo de la corrosión y diseño de equipos para la conversión de la materia prima. Al término de la ingeniería en química de procesos industriales en cualquiera de sus áreas, podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria del petróleo, alimentos y químicos, ya sea en la administración de proyectos, ventas, laboratorios de control de calidad y operación de equipos de transformación de materia prima. Licenciatura en Gastronomía. En esta carrera aprenderás técnicas de cocción, montajes y estandarización de platillos, producción de alimentos a gran escala,
logística de eventos gastronómicos, servicios de alimentos y bebidas, catas de vino, maridaje, repostería, cocina internacional, diseño de menús, diseño de cocina y manejo higiénico de los alimentos. Podrás desempeñarte profesionalmente en restaurantes, hoteles, cruceros, comedores industriales, comedores escolares, supermercados, panaderías, pastelerías, realizando consultorías como chef instructor o creando tu propia empresa. Gracias por continuar con nosotros en Tooltips. Antes de la pausa promocional estuvimos platicando con el maestro Rafael Álvarez Campos acerca de la definición de lo que es el Internet de las Cosas. Estuvimos viendo los retos, el alcance y el impacto. Pero vamos a seguir con la plática con él. Sí, bien. Pues vamos a preguntarle cuáles serían los elementos básicos o los componentes tecnológicos que conforman el IoT. Bueno, los elementos básicos que podemos tener en el IoT, vamos a partir de 5 o 6 elementos. El primero de ellos es tener un objeto conectado, que podría ser el sensor o el dispositivo o la cosa, ¿no? Que pudiéramos nosotros conectar. Y después tendríamos la tecnología de red que utilizaríamos para poder conectar ese objeto a la red, ¿no? Luego está la infraestructura de red como tal, y allí vienen unas partes muy importantes o la clave para que esto funcione, ¿no? Desde luego que tanto la red como la tecnología como el elemento conectado debe estar coordinado con un protocolo, ¿sí? Cualquiera que este sea. Y esos protocolos, conjunto todos ellos, nos van a permitir a nosotros tener una plataforma de IoT, que es donde nosotros vamos a poder darle ya un tratamiento adecuado a todos los datos o a la información que se va a generar de ese dispositivo o ese objeto que va a estar conectado. Pero la clave aquí importante en el elemento es la aplicación, es decir, cómo la vamos a poder usar, ¿no? Yo, por ejemplo, se me ocurre que si yo tengo mi smartphone, aquí poder tener esa aplicación y poder, no sé, desde el teléfono encender un aire acondicionado en casa a la temperatura que más me agrada, ¿no? Y dentro de esos elementos básicos podríamos ya entonces hablar de los diferentes componentes o dispositivos tecnológicos de dispositivos de IoT que podríamos tener, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de diversas placas que hoy en día, como Arduino, Raspberry, que nos pueden servir como el enlace entre el objeto conectado, y podríamos hablar ya allí de de protocolos como el 802.15a, el mismo Wi-Fi, o la parte industrial, o algún protocolo propietario que alguna empresa desarrolle, y de ahí se van a desprender toda una pila de protocolos específicamente basados sobre IP, y vamos a tener en la parte de infraestructura de red, pues la conexión que hoy está en día. Pasaremos de IPv4 a IPv6, o a lo que conocemos como el 6LoWPAN, ¿no? Que es una tecnología reciente, y que podríamos hablar de allí del famoso middleware, que la gente que se encarga de desarrollar software, pues tiene que hacer la interfaz entre lo que tenemos de dispositivos con las aplicaciones. Entonces ese middleware es lo que nos va a permitir a nosotros dar un servicio y poder tener una aplicación. Entonces todo en conjunto es lo que, todos esos elementos nos van a permitir a nosotros tener un componente ya tecnológico como tal de IoT, y donde nosotros podemos ofertar diversos servicios, ¿no? Hoy hablamos de cloud computing. Entonces el cloud computing son servicios que ya están allí, que nosotros vamos a utilizar, y hay varias plataformas hoy en día que nos permiten hacer, por ejemplo, decir una de ellas es el Carriot, es una plataforma que ya está, que nos va a dar ese middleware para poder conectar nuestra app con los dispositivos que nosotros queremos controlar. Escuchando precisamente todo esto que estás mencionando ahorita de los elementos y los componentes, es ahí donde vemos que se necesitan equipos multidisciplinarios, ¿no? Porque se requiere personas que sepan de electrónica, se requiere personas que sepan de redes, se requieren personas que sepan de programación, y aparte las de la especialidad, ¿no? Que es donde hacia la solución que se quiera dar, ¿no? Así es, hay que empezar a trabajar. Desde mucho tiempo atrás se ha empezado a trabajar con equipos multidisciplinarios, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ser experto en redes, pero a lo mejor me va a hacer falta contactarme con un experto en desarrollo de software para hacer el app o el servicio o el middleware, ¿no? O contactar a la empresa de tecnología también, que me oferte ya todos los servicios que ya tiene él establecido, para que de alguna manera yo pueda implementar una solución de IoT a bajo costo, sin que yo tenga que desarrollar todo lo demás para
poderla montar, ¿no? Muy bien, pues hablando aquí acerca de soluciones de IoT, Rafa, ¿pudiéramos conectar a un gato? ¿Qué pudiéramos hacer con un gato? Si todo lo podemos conectar, sí, bueno, ¿qué pudiéramos hacer, por ejemplo? La clave, por ejemplo, aquí para cuando hablamos de Internet de las cosas, pues hablamos de 3 elementos. Hablamos de una cosa, que en este caso podría ser el gato. Hablamos de dotar de electrónica a este elemento y finalmente poderlo conectar a la red. Y desde luego que es posible poder conectar a un gato. Podemos conectar un gato, podemos conectar un árbol. Y podemos poner que a través de redes sociales toda la información que se esté generando de ese gato se pueda compartir con otras gentes que estén interesados en los gatos, ¿no? Podemos hablar de muchas cosas, podemos incluso controlarle la alimentación a nuestro gato o saber si ya comió, ¿no? Con un sensor que perciba cierto olor y si ya comió el pollo o el atún o lo que le haya dejado el dueño, o si el lugar donde duerme tiene la temperatura adecuada y el usuario puede desde su teléfono celular, de su tableta, de su lab o donde esté conectado, poder controlar la temperatura a través de un sensor y ponerle las condiciones adecuadas al gato, ¿no? Entonces sí podemos conectar a un gato, podemos conectar prácticamente cualquier cosa. Sí, realmente aquí es muy importante reafirmar o puntualizar, ¿verdad?, la importancia de esta parte de que no solamente es la parte de los fierros, ¿no?, la conectividad, sino realmente es la parte de, bueno, ok, ya está conectado, sé armar el circuito o aquel dispositivo que me va a permitir conectarme o censar lo que yo quiero, sino también conocer la otra parte, ¿no? Cuando hacemos algún dispositivo que va a estar conectado a Internet de las Cosas, como bien decías, también la otra parte, no solamente que sepa electrónica, el que va a programar y el que sepa conectar o integrar toda la solución, sino también la otra parte del experto que me va a decir a mí a qué grados, a qué cantidad, a qué temperatura es la ideal, que sería el expertise en el conocimiento del área donde se va a implementar dicha solución, ¿no? Para estar el conjunto bien integrado, ¿no? Exacto. Dentro de los elementos y componentes que mencionaste, Rafa, mencionaste acerca de las placas, de las diferentes placas con las que se puede construir soluciones de IoT. Específicamente nosotros vimos en el curso, nos hablaste acerca de Arduino. ¿Qué sería Arduino? Bueno, el Arduino básicamente es una plataforma de hardware libre que está basado en una placa con un pequeño microcontrolador y un entorno de desarrollo, es decir, tiene su propia interfaz, su propio IDE con el cual podemos nosotros trabajar y empezar a programar, y se combina con el uso de electrónica en proyectos multidisciplinarios que podemos integrar desde encender un pequeño LED hasta controlar ya una casa con esta placa, ¿no? ¿Es un componente básico, uno de los componentes principales para una solución de IoT? Sí, sí, así como Arduino pues hay otras, pero sí es una placa que es importante porque con el microcontrolador nos va a permitir a nosotros darle esa inteligencia al dispositivo y poder nosotros a través de esta placa obtener la información que el sensor que nosotros hayamos colocado la podemos obtener, o bien indicarle una acción, ¿no? Por ejemplo, pudiéramos tener una placa que nos permitiera abrir una puerta o cerrar una puerta o abrir una ventana, dependiendo de la intensidad de la luz solar, no sé. Cualquiera de estas soluciones nosotros la podemos programar, se carga en esta placa y bueno, eso se va a estar repitiendo cada que se cumplan determinadas condiciones. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuál sería aquí entonces el universo de Arduino? ¿Qué partes o qué componentes son los que tendríamos que conectar aquí con Arduino para hacer empezar una solución? La solución como tal del universo de Arduino hablamos de tres cosas. Una son el entorno, que serían todos los sensores que podemos nosotros manejar. Hay una infinidad de sensores, humedad, temperatura, luz, presencia, entre otros muchos. Luego tendríamos la placa Arduino como tal, al cual van a estar conectados estos sensores, y esta misma placa de Arduino nos va a producir a nosotros una reacción. Es decir, tendremos que tener un actuador, ¿no? Por ejemplo, tengo un sensor que me percibe luz, en el Arduino se detecta esa intensidad de luz y de ahí va a producir que se abra una ventana, es decir, va a accionar un motor que a determinada intensidad de luz se cierre o se abra una ventana. Entonces el entorno de sensores, el Arduino y un actuador.
¿Es difícil conseguir todos estos elementos? Bueno, hasta hace algún tiempo sí era difícil, pero hoy en día podemos obtenerlo a bajo costo y eso es lo que ha permitido que nosotros podamos acceder a esta tecnología y que podamos llevarla nosotros a prácticas escolares, por ejemplo. Ok, que de ahí salen los proyectos para los famosos hackathon, ¿no? O así los famosos, sí, que se hacen soluciones, ¿no? Y que pueden tener a su alcance. ¿Cómo podríamos programar, Rafa, un Arduino? ¿Dónde lo podemos programar? Bueno, Arduino tiene su propio entorno, como decíamos, y bueno, el Arduino como tal está basado en programación en C, es una herramienta de programación, y con ese IDE nosotros podemos acceder a la programación del Arduino. Okay. Si no tuviéramos ese IDE, si no tuviéramos ese entorno, ¿de qué otra forma pudiéramos nosotros practicar o aprender de Arduino? Bueno, si en este momento no contamos con la placa o con el IDE, bueno, hay herramientas en línea, una de ellas muy buena es el Tinkercad, que es el tinkercad.com, el sitio, y bueno, además de, es patrocinado por Autodesk, ¿sí? Entonces nos da la facilidad de que nosotros podemos registrarnos y ahí podemos crear los circuitos, tiene ya componentes base que nos permiten a nosotros pues experimentar con esta herramienta y poder hacer nuestros primeros pininos bajo un ambiente de simulación. Así es, me tocó trabajar precisamente en el curso de la semana pasada con este simulador y la verdad es que no le pide nada a lo que es lo real, porque ahí está el Arduino, ahí están los sensores, ahí están los actuadores y bueno, la parte de la programación pues también por ahí está. De forma general, Rafa, ya casi para cerrar, ¿nos pudieras explicar así rápidamente cómo haríamos una solución de IoT con Arduino y la programación? Bueno, sí, te la pongo difícil. La pone difícil, pero bueno, una solución muy simple es, por ejemplo, no sé, en una granja podríamos conectar a cada uno de las vacas, ponerles un chip y estar emitiendo la cantidad de elementos que está, bueno, lo que está pastando, el tiempo que ha estado pastando. Podríamos también monitorear su estado de salud, sus condiciones, por ejemplo, en una granja así muy simple. Por ejemplo, en las plantaciones, por ejemplo, de plátano, podríamos ver si tiene las condiciones óptimas de clima, de temperatura. Sensores de riego Sensores de riego. Entonces, hay muchos factores que se pueden unir y que, bueno, nos pueden dar esa solución. Pues soluciones muy ad hoc a lo que es el Estado. Pues muchas gracias, Rafa. Sí, agradecemos que nuestro compañero Rafael nos haya acompañado en este programa y obviamente le dejamos abierta la invitación para cuando él quiera regresar. Les invitamos, como ya es costumbre, a que si tienen alguna duda, sugerencia o comentario, nos escriban en @tooltics o por la red universitaria Llaver. Pues nos despedimos. Ana Guerrero y María Reina Guillermo. Si quieres conocer temas acerca de proyectos de alumnos en TIC, lo último en tecnología, redes y telecomunicaciones, multimedia y comercio electrónico y sistemas informáticos, este programa es para ti. Te invitamos a escucharnos en el 102.5 FM en Tooltics, vanguardia e innovación. Un enlace con la tecnología. Con Ana Guerrero y María Reina Guillermo. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Nos vemos en la próxima emisión de Tooltics, vanguardia e innovación. Un enlace con la tecnología.